año 399 a.C. Los acusadores de Sócrates en la asamblea lo culpaban de corromper a la juventud y de introducir nuevos y extraños dioses. Sócrates se defendió con vehemencia, con un discurso conmovedor, pero fue encontrado culpable y condenado a muerte o al exilio. Tuvo pues oportunidad de huir, de exiliarse, de salvar la vida, pero en una lección mortal para él e inmortal para nosotros, decidió permanecer en Atenas y beber con una serenidad heroica la cicuta que pondría fin a su vida. Conocemos los detalles de la muerte de Sócrates en el año 399 a.C. por diversos testimonios, pero sobre todo por los 4 diálogos platónicos que se ocupan de este tema: el Eutifrón o de la piedad, el Critón o del deber, el Fedón o del alma y la Apología, que reproduce su discurso de defensa en el que Sócrates hace el elogio de la vida examinada, la vida que más vale la pena vivir. En emisiones anteriores hemos hablado en este mismo espacio de la importancia que tuvo el espejo en el desarrollo de una cultura de la crítica y del examen, de la reflexión y del autoanálisis. Por eso es que los alegatos de Sócrates en favor de la vida examinada están en el centro mismo de la tradición cultural de Occidente. Las potencias de la cultura occidental descansan en todo un conjunto de herramientas. Cuando en el año 2000 John Brockman preguntó a decenas de científicos y pensadores cuál había sido el invento más importante de los últimos 2000 años, muchos de ellos se inclinaron en principio por la imprenta. La imprenta hizo muchísimo por divulgar conocimientos y crear una comunidad muy amplia de lectores y de pensadores. Pero la imprenta además estuvo acompañada por otras invenciones y descubrimientos que también fueron de enorme relevancia. Ya en emisiones anteriores mencionábamos entre esos inventos que ampliaron nuestra visión del mundo al vidrio, a los lentes y a los espejos. Con ellos se inventó el telescopio, que nos permitió descubrir las imperfecciones mayúsculas del cosmos y el minúsculo lugar que ocupamos en él. La amplitud de miras siempre conduce a la humildad. Con ellos también comenzamos a explorar el insospechado mundo microscópico, poblado de seres vivos que cambiaron a su vez a la medicina y mejoraron notablemente nuestros hábitos de higiene y nuestra salud. Las herramientas culturales tienen siempre repercusiones indirectas, insospechadas y fascinantes, lo que se conoce como efecto colibrí. Recordemos que antes de que se inventaran los espejos de gran calidad y bajo costo, la inmensa mayoría de las personas no conocía su propio rostro. Cuando mirarnos al espejo se volvió un hábito de todos los días, comenzaron a operarse cambios culturales a gran escala. La gente comenzó a tomar una conciencia sobre sí misma mucho mayor que la que existía en los tiempos premodernos. Se inventaron entonces los buenos modales en la mesa y la preocupación por el propio aspecto también trajo consigo el fenómeno de la moda. Podría parecer que son nimiedades, pero a la larga esa conciencia individual nos iba a dar los derechos humanos, los mercados libres dominados por el gusto de los consumidores y las constituciones de los países democráticos.
La conciencia de nuestra individualidad y de la de los demás cambió para siempre no solo nuestra visión del mundo, sino nuestro lugar en él. En semanas anteriores mencionamos el papel del espejo en el arte pictórico y pusimos como ejemplos a Jan van Eyck y a Diego Velázquez. Pero esas grandes obras de arte se colgaban solo en palacios y en otros muros solemnes. Lo que realmente acompañó a la mayoría de la gente durante la evolución cultural de la conciencia fue el arte de la novela. En un epígrafe de uno de los capítulos de su novela Rojo y Negro, Stendhal atribuye a un hombre de letras del siglo XVII, César Vichart de Saint-Grél, haber dicho que la novela es un espejo que se pasea por el camino. Es curioso porque nadie ha podido encontrar la fuente de esa cita. Muy bien pudo ser que Stendhal le atribuyese a otra persona sus propias palabras. De hecho, más adelante en la misma novela, Stendhal hace decir a uno de sus personajes lo siguiente. Y es que, señores, una novela es un espejo que pasea por la calzada. Y así como refleja el azul del cielo, así también nos muestra el fango sobre el pavimento. Y aquel que lleva el espejo en su mochila es acusado por ustedes de ser inmoral. Su espejo muestra el fango y ustedes culpan al espejo. En todo caso, deberían acusar a la calle o al lodazal y más todavía al inspector de caminos que permite que el agua se estanque y se acumule el fango. La idea de la novela como espejo no puede ser más apropiada en el sentido de que ambas herramientas, la novela y el espejo, han servido para fines muy semejantes. Las novelas han reflejado la condición y la aventura humana desde que Miguel de Cervantes echó a andar a Don Quijote a principios del siglo XVII. Tampoco es mera casualidad que Cervantes y Shakespeare hayan sido estrictos contemporáneos. Según Harold Bloom, Shakespeare inventó la conciencia personal. Quizás se trate de una exageración, pero es claro que con Shakespeare comienza el análisis exhaustivo y la puesta en escena de la conciencia individual, con sus dudas, sus tormentos y sus escasos y muchas veces dolorosamente conseguidos momentos de lucidez. Por ejemplo, en una escena de Ricardo II, el joven pero ahora depuesto rey pide que le lleven un espejo para poder ver su rostro, el rostro de quien ha sido despojado de su majestad. Leeré lo suficiente cuando tenga ante mis ojos ese libro en donde están escritos todos mis pecados y que soy yo mismo. Cuando le llevan el espejo, Ricardo II lo toma y dice lo siguiente: ¿no hay arrugas más profundas? El dolor ha asestado tal cantidad de golpes en mi rostro sin causar heridas más hondas. Oh espejo adulador, igual que mis allegados en tiempos mejores, tú me engañas. ¿Era este rostro el rostro que bajo el techo de su palacio contaba cada día 10,000 hombres? ¿Era este el rostro que como el sol hacía parpadear a cuantos le miraban? Tan frágil como la gloria que brilló sobre él. En ese momento, Ricardo rompe el espejo. Ahí está el rostro roto en 100 añicos. Cuán pronto el dolor ha destruido mi rostro. Vamos a despedir esta emisión con una nota de periódico, una anécdota circunstancial y un mensaje religioso. La nota es del periódico The Telegraph,
que recientemente dio a conocer un estudio de la Universidad de Florida, según el cual se ha comprobado que las personas que instalan espejos grandes en su cocina o en su comedor bajan de peso. Al parecer, ver nuestra propia imagen mientras comemos hace que nos avergüence hacerlo sin moderación e inclusive provoca que los postres y otros platillos nos parezcan menos sabrosos. La anécdota se la contó a mi mujer una amiga suya. Le dijo que le habían instalado un gran espejo en el comedor y que desde entonces había decidido ponerse a dieta y comer menos carbohidratos. Y por último, el mensaje religioso. En el frontispicio del templo de Apolo en Delfos, los griegos de la época clásica, los griegos de la época de Sócrates, podían leer inscrita en piedra la siguiente leyenda: Noti se auton, conócete a ti mismo. Esa es la cuestión, de esto se trata. Soy Pablo Boullosa, usted tiene la palabra.